Cuando River Monsters llegó a la televisión, nadie podría haber predicho que se convertiría en uno de los mayores éxitos de Animal Planet. Jeremy Wade se convirtió rápidamente en un ícono mundial, viajando por el mundo para rastrear leyendas escalofriantes y sacando criaturas que parecían sacadas directamente de pesadillas. Sin embargo, después de 9 temporadas en la cima, el programa se detuvo repentinamente, y los fans se quedaron preguntándose por qué. ¿Fue la caída de las audiencias, el agotamiento creativo o algo mucho más oscuro detrás de las escenas? Ahora, a los 69 años, Wade finalmente se ha sincerado, y su explicación pinta una imagen muy diferente de por qué River Monsters realmente terminó. Jeremy Wade nació en Ipswich, Reino Unido, el 23 de marzo de 1946. A una edad temprana, se mudó con su familia al pueblo de Nan, donde asistió a Dean Close School. Su padre era vicario, pero poco se sabe de su madre. Fue a lo largo de las orillas del río Suffolk Stour, en East Anglia, donde Wade descubrió por primera vez su pasión por la pesca. De niño, pasaba incontables horas junto al agua, atraído por ella de la misma manera que otros podrían sentirse atraídos por las montañas. Sus primeros intentos de pescar alrededor de los 7 u 8 años fueron torpes y sin éxito. Pero después de que un amigo de la escuela le mostrara lo básico y consiguiera su primera captura, quedó enganchado. Sus padres fomentaron su independencia, a menudo permitiéndole pasar días enteros al aire libre explorando nuevos lugares de pesca, algo que daría forma a su búsqueda de aventuras de por vida. Después de terminar la escuela, Wade estudió zoología en la Universidad de Bristol y más tarde obtuvo un certificado de posgrado en ciencias biológicas de la Universidad de Kent. Su primer trabajo estable fue como profesor a principios de sus 20 años, pero el aula no era donde estaba su futuro. Se mudó a Londres durante un año trabajando como mensajero en motocicleta, y a mediados de sus 20 años comenzó a viajar. Un viaje a la India se convirtió en un punto de inflexión. Mientras exploraba los ríos allí, vendió un par de artículos de pesca a revistas. El pago fue modesto, solo un puñado de libras, pero plantó la idea de que podía convertir su pasión en una carrera. Durante un tiempo, Wade vivió sin un camino claro a largo plazo, aceptando trabajos solo el tiempo suficiente para financiar su próximo viaje. La única excepción fue una temporada de 3 años y medio en una agencia de publicidad, el período más largo que había permanecido en un puesto hasta más tarde en la vida. Pero la aventura seguía llamando. En 1982, con solo 200 $, en el bolsillo, emprendió su primera expedición de pesca internacional, volando a bordo de un Ariana Afghan DC-10 con destino a la India. Allí, capturó su primer mesía del Himalaya, un poderoso pez de agua dulce, y su deseo de seguir explorando no hizo más que crecer. Los años que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de descubrimiento y peligro. Vivió de forma sencilla, ahorrando lo poco que podía para cada nuevo viaje, y se aventuró en lugares como Nepal, Tailandia, Sudamérica, China y el Congo. Se enfrentó a la malaria en el río Congo y a la sospecha política mientras pescaba en el Mekong durante los tensos años de la Guerra Fría. Sin embargo, nunca abandonó su camino. En 1992, Wade invirtió sus ahorros en la autopublicación de un libro de pesca. Fue un desastre financiero. 2.000 copias sin vender lo dejaron en la ruina, y tardó años en vender libros uno por uno a las librerías antes de recuperarse. Aún así, se negó a rendirse. Su amor por la pesca y la narración de historias eventualmente
lo llevaría a la televisión. El punto de inflexión se produjo cuando un productor vio una foto de periódico de Wade sosteniendo una enorme captura de agua dulce del Amazonas. Esa imagen condujo a su primer documental, Jungle Hooks, que lo siguió de regreso a la cuenca del Amazonas. Allí capturó una arapaima de 200 libras y se enfrentó a uno de los momentos más angustiosos de su vida. Durante la filmación, el avión monomotor que transportaba a Wade y a su equipo perdió potencia en su descenso. Las copas de los árboles de la selva tropical se acercaron hasta que la aeronave rozó un árbol de caucho y se estrelló en un pantano. Milagrosamente, los 5 pasajeros sobrevivieron sin lesiones. La experiencia dejó a Wade con miedo a volar, pero su trabajo lo obligó a enfrentarlo de frente. Jungle Hooks abrió la puerta a más oportunidades. Unos años más tarde, a Wade se le dio la oportunidad de crear una serie limitada llamada Killer Catfish. Esta producción lo llevó al río Kari de la India para investigar una serie de misteriosos ahogamientos. Los lugareños especulaban sobre remolinos o cocodrilos, pero Wade siguió otra pista: el pez gato winch. Se rumoreaba que esta especie masiva capaz de crecer más que un humano había desarrollado un gusto por los restos humanos de los rituales funerarios a lo largo de las orillas del río. Para atraer a la criatura, Wade organizó un fuego a la orilla del agua, y en poco tiempo apareció el pez. Después de una tensa lucha, incluso nadando con una mano a través de peligrosas corrientes mientras se aferraba a su caña de pescar, finalmente logró atraparlo. La captura fue devuelta al río, pero la historia fue cautivadora para la televisión. El episodio, que muchos consideran el favorito de Wade, combinó misterio, peligro y triunfo. Su éxito llamó la atención de Animal Planet, allanando el camino para River Monsters, la serie que convertiría a Jeremy Wade en una de las figuras más reconocibles de la televisión de aventuras. River Monsters se estrenó el 5 de abril de 2009 y rápidamente se convirtió en la serie más estrechamente ligada al nombre de Jeremy Wade. A primera vista, la idea de ver a alguien viajar por el mundo para pescar podría no sonar como un entretenimiento emocionante. Pero el programa nunca se trató solo de pesca. Wade lo construyó como parte de misterio, parte aventura y parte lección de ciencia. Cada episodio se desarrollaba como una historia de detectives con rumores, relatos de testigos presenciales y leyendas locales que conducían a la revelación de una criatura acuática real al final. Esa fórmula enganchó a audiencias mucho más allá del círculo habitual de pescadores. En el corazón de todo, Wade se posicionó no solo como pescador, sino también como conservacionista y educador. A menudo enfatizó que la serie era una oportunidad para destacar a las criaturas que viven en ríos y lagos, muchas de las cuales la gente nunca había oído hablar. Su objetivo era simple pero poderoso. Si los espectadores aprendían sobre estos animales, podrían empezar a preocuparse por los frágiles ecosistemas que habitan. Su compromiso fue más allá de las cámaras. Trabajó junto a científicos en lugares como Sudáfrica y las Bahamas, etiquetando tiburones toro y tiburones tigre para la investigación, y ayudó a recolectar muestras de ADN de especies de peces en peligro de extinción. River Monsters nunca se trató solo de atrapar peces grandes. Se trataba de protegerlos y contar sus historias. La temporada 1 marcó la pauta de inmediato, llevando a Wade desde el Amazonas hasta España, India, Texas y más allá. Cada viaje ofrecía no solo un encuentro con especies extraordinarias, sino también la emoción del descubrimiento.
En un episodio temprano, rastreó al pez caimán, un pez con una apariencia prehistórica y una reputación de atacar a las personas. La leyenda surgió de un informe de 1932 de un pez caimán que atacó a una joven. La búsqueda de Wade lo llevó a Texas, donde luchó contra un pez caimán de 123 libras hasta la orilla. La batalla lo dejó con una lesión menor, un recordatorio de que estos llamados monstruos eran tan formidables como sugería su leyenda. Pero el momento más escalofriante de la temporada llegó en el episodio 6, Devoradores de carne del Amazonas. Aquí, Wade persiguió a uno de los peces más inquietantes del mundo, el Candreuasu. A diferencia de su primo más pequeño e infame, que tiene una reputación notoria entre los nadadores, el Candreuasu era más grande, más agresivo y mucho más perturbador en sus hábitos. Con solo unas pocas pulgadas de largo, podía adherirse a otros peces o, en raras ocasiones, a personas, utilizando dientes afilados como navajas para tallar heridas circulares. Para Wade, el canguro asu se clasificó entre las criaturas más repugnantes que jamás haya manejado. A pesar de lidiar con pirañas y peces sierra que parecían armas vivientes, fue este pez gato del tamaño de un dedo lo que más lo inquietó. Limo, retorciéndose y equipado con pequeños ojos brillantes, era el tipo de animal que podría hacer temblar incluso a un aventurero experimentado. La investigación tomó un giro más oscuro cuando Wade se asoció con la doctora Lucia Rapp en el Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía. Entre frascos de especímenes conservados, compartió historias de médicos forenses que habían confundido los ataques de Candiru ASU con heridas de bala. En un caso, se encontraron cuerpos que se creía que eran víctimas de la violencia ahuecados, sus órganos y sangre consumidos con los pequeños peces metidos dentro de las cavidades. Los llamados agujeros de bala eran, de hecho, los puntos de entrada de estos implacables carroñeros. Ahora, la segunda temporada de River Monsters llevó a Jeremy Wade en un viaje por todo el mundo: Tailandia, África, India y los Estados Unidos, persiguiendo peces de los que la mayoría de la gente solo oye hablar en las leyendas. De todos los encuentros increíbles de esa temporada, una historia en particular destaca sobre el resto. La aventura se abrió con Demon Fish, un episodio que llevó a Wade de regreso al río Congo. Admitió que el viaje allí fue agotador y peligroso, y que la realidad detrás de la cámara estaba lejos de ser glamorosa. Si bien las ediciones de televisión hacen que la acción parezca constante, gran parte del viaje implicó esperar, lidiar con contratiempos y enfrentar riesgos reales sobre el terreno, obtener permisos y simplemente encontrar un barco en funcionamiento. Consumió una semana entera. Cruzar al lado opuesto del río habría requerido otra semana de trámites burocráticos, algo para lo que no tenían tiempo. Pero la verdadera tensión provenía de los lugareños. Alrededor del momento en que Wade y su equipo llegaron, un aldeano desapareció mientras pescaba, y ese hombre resultó ser el hermano del jefe. La desaparición y la llegada de forasteros se vincularon de inmediato en la mente de los aldeanos. Algunos sospechaban del propio jefe, mientras que otros estaban convencidos de que el equipo extranjero tenía algo que ver con eso. Lo que Wade no supo hasta mucho más tarde fue que ciertos aldeanos incluso se estaban preparando para tomar medidas violentas contra el equipo, armándose con piedras para lidiar con los supuestos culpables. A pesar del peligro, Wade siguió adelante y finalmente se enfrentó al pez que había estado persiguiendo durante décadas: el pez tigre Goliat. Este monstruoso depredador de la cuenca del Congo es famoso por sus dientes afilados como navajas, que se parecen inquietantemente a los de un tiburón.
Wade había pasado 6 años haciendo 3 viajes separados a la región en busca de él. Y esta vez atrapó uno, un pez tigre de 78 libras. El premio que había estado persiguiendo durante casi 25 años. El pez se extendía sobre su pecho. Su tamaño y ferocidad innegables. Trágicamente, aunque Wade generalmente libera sus capturas, esta no sobrevivió al intento de devolverla al agua, lo que marcó un final agridulce para su larga búsqueda. La siguiente temporada llevó el mismo espíritu de exploración. Wade viajó a Nueva Zelanda, Argentina, Papúa Nueva Guinea, Japón y las Islas Salomón, continuando su búsqueda para descubrir los misterios de las raras criaturas de agua dulce. Pero una captura en la temporada 3, en las profundidades de los remotos ríos de Australia, fue diferente a todo lo que había mostrado antes. En un episodio apropiadamente titulado Depredador de motosierra, Wade se encontró con el pez sierra de dientes grandes, una criatura tan extraña que parecía diseñada por un ingeniero en lugar de por la naturaleza. Con casi 7 pies de largo con un rostro cubierto con 39 dientes afilados, su hocico se parecía exactamente a la hoja de una motosierra. Aunque se parecía a un tiburón, en realidad era un tipo de raya, que usaba su hocico en forma de sierra no como un arma contra las personas, sino como una herramienta para cortar escuelas de peces, moluscos y crustáceos debajo de la superficie de su extraña apariencia. El rostro también albergaba órganos electrosensoriales, lo que permitía al pez sierra detectar las señales más débiles de presas escondidas en el agua turbia. A pesar de su aspecto intimidante, el pez sierra de dientes grandes no representaba ninguna amenaza para las personas. Lamentablemente, ahora está catalogado como en peligro de extinción, aunque todavía se puede encontrar en ciertas regiones tropicales y de agua dulce de todo el mundo. El que Wade sacó del oscuro río australiano, con su cuerpo iluminado solo por su faro, era a la vez de otro mundo e impresionante. Ahora, a primera vista, podría haber parecido que el equipo de River Monsters lo tenía fácil. La mayoría de los episodios mostraban a Jeremy Wade lanzando líneas pacientemente, cebando anzuelos y esperando a que algo mordiera, lo que daba la impresión de que las principales preocupaciones del equipo eran los viajes, la comida, el alojamiento y la filmación. Pero la realidad detrás de las cámaras era mucho más exigente. El programa impuso grandes exigencias, no solo de tiempo y dinero, sino también de la salud, la cordura e incluso la seguridad del equipo. Cada episodio tardaba normalmente unas 3 semanas en producirse. Sin embargo, solo 3 o 4 de esos días se dedicaban realmente a la pesca. El resto fue consumido por innumerables desafíos que surgieron al trabajar en entornos extremos. La directora Kelly Neves explicó una vez cómo durante un rodaje en Perú, mientras buscaban calamares de Humboldt, el equipo enfrentó una serie de problemas que se volvieron típicos para River Monsters. El barco era demasiado pequeño. El equipo y sus guías tuvieron problemas con las barreras del idioma. El mareo era común. Las medidas de seguridad eran prácticamente inexistentes. E incluso existía la amenaza inminente de los piratas. El peligro era lo suficientemente grave como para que el equipo terminara con una escolta naval para su protección. Dadas estas condiciones, no es sorprendente que el elenco y el equipo no salieran ilesos de la serie. Las lesiones y enfermedades eran frecuentes, y las situaciones de riesgo se convirtieron en parte del trabajo. El propio Jeremy Wade
ha admitido que algunos de sus encuentros más peligrosos no tuvieron nada que ver con los peces. Evitó el desastre al manipular una anguila eléctrica, pero tuvo menos suerte con otras criaturas. Un arapaima que estimó en 80 libras, una vez lo golpeó directamente en el pecho. El impacto lo dejó con dolor durante semanas y le preocupaba que pudiera haber causado daño a su corazón. Otro incidente doloroso ocurrió en Argentina cuando la espina venenosa de un pez gato perforó el dorso de su mano, dejando una lesión que persistió mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. A lo largo de los años, hubo suficientes accidentes que Animal Planet comenzó a documentar los más dramáticos en una serie de YouTube de varias partes, incluida una rotura de tendón por un encuentro con una raya que se ganó su propio episodio. A pesar de los riesgos, Wade y su equipo a menudo viajaban sin un paramédico. El espacio y la logística lo hacían imposible. En cambio, la mayoría del equipo recibió capacitación médica y llevaba pequeños botiquines de trauma con apósitos, tubos para las vías respiratorias, EpiPen y otros elementos esenciales para emergencias. Dados los remotos escenarios de la jungla donde filmaban, estos preparativos eran cruciales. Un teléfono satelital servía como su línea de vida, lo que les permitía comunicarse con la compañía de producción para obtener asesoramiento cuando había recepción disponible. El equipo de producción se tomó estos peligros en serio, pero sus prioridades reflejaron las demandas de la televisión. Wade señaló una vez que cada vez que llamaban con una emergencia, la primera pregunta siempre era si todos estaban bien. La segunda pregunta siguió inmediatamente. ¿Alguien lo capturó en la película? Subrayó la naturaleza de River Monsters, un programa construido no solo sobre encuentros emocionantes con criaturas gigantes de agua dulce, sino también sobre el riesgo siempre presente de que algo pudiera salir terriblemente mal. Aún así, no todos los momentos dramáticos fueron captados por la cámara. Durante una filmación de Tiburones Toro, Wade sufrió una de sus lesiones más graves, pero el incidente no se registró. Su mano había sido golpeada con la puerta de un coche, dejándolo en agonía. El camarógrafo, conmocionado por la visión de sangre real y convencido de que Wade necesitaba atención médica urgente, dejó caer la cámara por completo. La experiencia llevó al equipo a adoptar funciones de pregrabación en sus cámaras, asegurando que siempre capturarían unos segundos antes de presionar grabar. Pero el peligro físico no era la única amenaza que se cernía sobre River Monsters. La crítica también lo era. En 2013, el escritor científico y youtuber Kyle Hill publicó una carta abierta a los creadores de River Monsters en Scientific American. Su principal preocupación era que el estilo dramático del programa, utilizando palabras como come hombres, asesinos y devoradores de carne, combinado con recreaciones de ataques de monstruos, pintaba una imagen engañosa de los peces que se presentaban. Hill temía que el público llegara a ver a estas criaturas como amenazas peligrosas, en lugar de como partes notables de la naturaleza, lo que podría conducir a un miedo innecesario o incluso dañar a los propios animales. Admitió que su crítica sonaba dramática, pero se mantuvo firme en su punto de que si el entretenimiento se centraba demasiado en demonizar la vida silvestre para obtener ratings, los verdaderos monstruos podrían terminar siendo nosotros. Al mismo tiempo, reconoció que Jeremy Wade parecía genuinamente preocupado por el bienestar de los peces. Wade respondió públicamente en la revista Discover
reconociendo que el programa sí exageraba el sensacionalismo, pero argumentó que era una elección deliberada. El objetivo, explicó, era enganchar a una audiencia amplia y variada, no difundir el miedo. Rechazó la noción de alarmismo, enmarcando la serie, en cambio, como una forma de enfrentar los miedos de frente. Para Wade, nunca se trató de pintar a estas criaturas como villanos, sino de comprenderlas. Y a través de esa comprensión, aprender a coexistir con animales que la mayoría de la gente preferiría evitar. Y mientras esos debates continuaban, River Monsters se estaba convirtiendo silenciosamente en un fenómeno global. Verás, cuando River Monsters llegó por primera vez a las pantallas de televisión, nadie podría haber predicho lo masivo que se volvería. Jeremy Wade ya tenía años de investigación exacta e historias de las que extraer, pero 9 temporadas significaron que el equipo tenía que seguir ampliando la lista de criaturas misteriosas. Con el tiempo, el programa amplió sus límites, aventurándose en aguas legendarias como el lago Ness e incluso en las piscinas radiactivas alrededor de Chernóbil. Lo que hizo diferente al programa fue cómo terminó. En lugar de alargar las cosas hasta que los ratings disminuyeran, Wade y su equipo decidieron alejarse mientras la serie todavía estaba en su punto máximo. La idea era que Wade ya había atrapado casi todas las especies de su lista original, y no quedaba mucho que se sintiera nuevo. En las últimas temporadas, el cambio de dirección fue obvio. La temporada 8, por ejemplo, se centró por completo en la vida oceánica, un ángulo emocionante, pero una desviación notable para una serie construida alrededor de los ríos. Antes de eso, el público había visto a Wade lanzar sus líneas en lugares tan lejanos como las tierras altas de Escocia y las inquietantes aguas cerca de Chernóbil, donde, como es sabido, sacó un pez gato radiactivo. Por emocionantes que fueran estas historias, se estaba volviendo claro que el formato original había seguido su curso. No mucho antes de que se emitiera esa temporada oceánica, Wade compartió en una sesión de preguntas y respuestas en línea que había creado una lista personal de peces que quería atrapar cuando la serie comenzó por primera vez. En ese momento, la mayoría de los nombres en esa lista ya estaban marcados. Se sintió como una conclusión natural. En sus propias palabras, el tema era finito y había logrado lo que una vez pareció imposible. En 2017, River Monsters terminó, dejando atrás una de las carreras más exitosas en la historia de Animal Planet. Terminar el programa no significó terminar la aventura. La pesca, los viajes y el descubrimiento nunca fueron solo parte de la carrera de Wade. Eran su vida. Desde River Monsters ha regresado a la televisión con nuevos proyectos, incluyendo Mighty Rivers, Dark Waters y Mysteries of the Deep. Cada uno de estos programas mantuvo vivo el espíritu de exploración, llevándolo a aguas remotas y desconocidas, donde pocos otros se atreverían a ir. Junto con la televisión, Wade ha seguido profundamente comprometido con la conservación. Ha hablado a menudo sobre la importancia de proteger los ecosistemas de agua dulce y cómo muchas especies se pasan por alto simplemente porque carecen del mismo atractivo que la vida marina más colorida. Sin embargo, como señala, los ríos y lagos albergan a algunos de los peces más fascinantes del mundo, incluso si rara vez reciben la atención. La relación de Wade con sus capturas también ha sido objeto de curiosidad, aunque libera a casi todos los peces que captura. Admite que ocasionalmente come especies más pequeñas, especialmente cuando viaja en regiones donde la comida fresca es limitada. Algunas opciones han sido prácticas, como comer piraña,
a pesar de admitir que no son particularmente sabrosas. Otros han sido más indulgentes. Uno de sus favoritos es el tambaqui, un pariente cercano de la piraña, conocido por sus inusuales dientes parecidos a los de un caballo que se utilizan para partir nueces. Con su rica dieta orgánica, Wade ha descrito su carne como especialmente deliciosa. Incluso con River Monsters detrás de él, Jeremy Wade nunca ha disminuido la velocidad. Su curiosidad, respeto por la naturaleza y hambre de descubrimiento lo mantienen avanzando, demostrando que sus aventuras no terminaron cuando las cámaras dejaron de rodar. Simplemente evolucionaron hacia nuevas historias, esperando ser contadas.